Hola, soy Eduardo Robles y voy a enseñaros cómo realizar una votación con Envotes. Primero tenéis que entrar en nuestra web, envotes.com, y darle clic a Soy un organizador de votaciones. Luego a Sign Up. De nuevo a Sign Up. Se abre una nueva pestaña y aquí podéis poner la página en español y os podéis registrar. Ponéis vuestro nombre y apellidos, Eduardo Robles Elvira, por ejemplo el email, envotes.com. Aceptáis los términos de servicio y si queréis recibir notificaciones y novedades sobre Envotes, y ponéis vuestro número de teléfono móvil, por ejemplo, le dais a registrarse y recibiréis un código en el teléfono móvil que habéis puesto aquí, para que os permitirá autenticar. Una vez le dais a registrarse, llegaréis a esta página. O debéis de meter aquí el código. Si no lo habéis recibido, podéis darle clic a volver a enviar el código, que aparecerá unos segundos después de que entréis en esta página, y luego tenéis que pulsar entrar. Recordad que tanto en el formulario de registro como en el de autenticación, si no podéis pulsar el botón, es porque aquí aparece un mensaje explicándoos la razón. Entonces, por ejemplo, aquí falta que rellenemos correctamente todos los campos, en concreto el del código de autenticación. Voy a poner mi código y ahora podré entrar. Una vez autenticado, veréis la página principal, que es el listado de tus votaciones. En la parte central podéis ver este listado de mis votaciones, que tengo una serie de votaciones que son de test, de prueba, y otras que son reales. Podéis ver el estado en que está cada votación y la participación, tanto en números absolutos como porcentual, de cada votación. Además, aquí aparece el identificador numérico de cada votación, 101, 82, etc., ¿no? Por cierto, que tenéis la ayuda relacionada con Envotes en este iconito, y podéis cambiar aquí el idioma y salir de la aplicación. Por otro lado, en el menú de la izquierda, pues podéis o bien crear una votación, importarla y luego ver vuestra cuenta, pues cuántos mensajes tiene y los cargos que hay, ¿no? Los mensajes tienen los precios que aparecen en la página de precios de Envotes, y nada más crear la cuenta, tienes 50 mensajes gratuitos. Hay que decir que los mensajes es un concepto en principio extraño, pero lo que significa en realidad es que cuando al crear una votación envías los códigos de autenticación a cada elector, pues esos códigos se envían mediante un mensaje, y ese es el concepto por el cual se cobra, y por eso tenés 50 mensajes gratuitos al principio. Entonces vamos a crear una votación ahora haciendo clic en nueva votación. Voy a poner el idioma otra vez en español. Nueva votación. Al darle a nueva votación, pues hay una serie de pasos. El menú lateral se convierte de esta forma. La votación actual, que es la que estamos haciendo, esta nueva votación, está dividida en varias secciones. Y pues bueno, en esta primera sección podemos ponerle un título a la votación, una descripción, que como pone aquí es la descripción que se mostrará. Aquí debe identificarse la organización que va a llevar el proceso electoral, métodos de contacto de los electores con la organización y cualquier otra cosa de la descripción de la votación. Y luego aquí es un texto que se sirve para compartir enlaces en las redes sociales. Es muy importante leer los textos que aparecen aquí porque son muy descriptivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a hacer una votación de prueba y vamos a poner unos textos de prueba, ¿no? Por cierto, que de hecho aquí ya pone una nota interesante, que es que esta votación es de prueba.
y simplemente leer lo que pone, ¿no? Por motivos de seguridad solo pueden crearse votaciones reales a partir de votaciones de prueba exitosas. Esto en realidad lo que quiere decir, y como ahora veremos, es que una vez intentas crear una nueva votación, primero debes de configurarla completamente, comenzarla, votar, hacer un recuento, y una vez ya tienes un recuento puedes crear una votación real con un número de personas, de electores mayor, y esa votación real solo se puede crear a partir de una configuración que sea exactamente igual de una votación de prueba, ¿vale? Esa es una buena práctica que hemos incorporado directamente en la herramienta. Entonces, en el texto para compartir, por ejemplo, pues podríamos poner por ejemplo este texto, ¿no? Y pulsamos aquí a siguiente, y entonces ahora en esta otra sección lo que debemos de establecer son las preguntas que va a haber en esta votación. Cada votación puede tener una o más preguntas, ¿no? Entonces por eso aquí hay un botón de nueva pregunta. Por defecto ya se nos crea una porque el mínimo número de preguntas es una, ¿no? Y, por ejemplo, cada pregunta, aparte de que la votación tenga un título y una descripción, la pregunta en sí, cada pregunta tiene también un título y una descripción. Por cierto, que las descripciones pueden contener texto HTML básico. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, veis que aquí he puesto un enlace, ¿no? Esto es un enlace HTML. La siguiente cuestión que debemos de configurar es el sistema de voto. Existen varios sistemas de recuento, ¿no? O de votación. No entraré ahora mismo a detallarlo, simplemente deciros que en la documentación podéis encontrar más información acerca del sistema de voto. El voto en bloque o escrutinio mayoritario plurinominal es el sistema más sencillo, aunque tenga un nombre un poco a priori extraño, y es básicamente que cada votante puede configurar, seleccionar varias opciones, y a cada opción que seleccione se le da un punto, ¿no? Todos por igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, las tres siguientes configuraciones, pues se establece el número de ganadores, pues pongamos, por ejemplo, que el presidente, como solo es un presidente, pues solo puede haber un ganador. En la siguiente configuración establecemos cuando un votante va a votar, qué número de opciones debe de seleccionar mínimo. Por ejemplo, si queremos permitir el voto en blanco, como establece en estos textos de ayuda, ¿no? El mínimo es 0, lo que permite el voto en blanco. Bueno, pues si ponemos a 0, entonces se permite el voto en blanco, ¿no? Y el máximo número de opciones de candidaturas que puede seleccionar un votante a la hora de votar, pues pongamos que es 1, ¿no? Porque como solo hay un solo ganador, no tiene mucho sentido seleccionar más, ¿no? Pues entonces esto significa que un votante puede seleccionar entre 0 y 1 opciones y habrá un ganador. En realidad, estas opciones tienen cierta relación, estas configuraciones. Por ejemplo, el mínimo tiene que ser menor que el máximo de opciones que tiene que seleccionar un votante, pero el número de ganadores pues es totalmente independiente, ¿no? O sea, por ejemplo, si estuviésemos seleccionando un presidente entre muchos candidatos, pues a lo mejor podríamos decir que en nuestra asociación, pues a la hora de votar, los votantes pueden seleccionar pues tres opciones, ¿no? Aunque solo haya un ganador. Pues la opción con más puntos sería la que ganaría. En caso de que un votante pueda seleccionar más de una opción, es probable que tenga sentido utilizar un sistema de votación como Borda, que es un sistema preferencial. Un sistema preferencial significa que el votante no solo elige varias opciones, sino que a cada opción tiene una preferencia, un orden concreto. Es decir, una opción que la primera opción tiene más preferencia que la segunda, etcétera, ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle, pero el Borda de Nauru lo que hace es a la primera opción darle un punto,
A la segunda opción dale un medio, 1 partido de 2, o sea 0,5 puntos. A la tercera un tercio, es decir 0,33 y así sucesivamente, ¿no? En el board account tradicional lo que hace es algo parecido, pero en vez de con fracciones lo hace de una forma no fraccionada. A la primera opción, si el máximo número de opciones a seleccionar por un votante en la cabina de votación, ¿no?, a la hora de votar son 3, pues entonces a la primera opción se le darían 3 puntos, a la segunda 2 y a la tercera opción 1 punto, ¿no? La comparación de pares es una opción que no recomendamos a menos que sepáis exactamente lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces pongamos estas configuraciones así y ahora el orden aleatorio de las candidaturas. Esto significa básicamente lo que pone aquí, que cuando esta opción se activa, que lo está por defecto, las opciones, las candidaturas, aparecerán en un orden diferente a cada votante en la cabina de votación. O sea, cada vez que un votante entra a votar, las opciones están barajadas, están en orden aleatorio. Es una opción recomendable a menos que haya muy pocas candidaturas en la pregunta. Por ejemplo, si es una pregunta de tipo sí, no, abstención. Y entonces, pues, como todas aparecen en la pantalla y son pocas y además hay cierta tradición de que siempre sea en ese orden, si no abstención, pues ahí sí podría tener sentido desactivar esto, ¿no? En cualquier caso, la configuración de las preguntas y la votación viene muchas veces dada por la organización, ¿no?, que está llevando a cabo esta votación. La disposición, lo que recomendamos es usar la disposición normal. La disposición significa cómo van a aparecer las opciones en la cabina de votación, que es el lugar donde el votante vota, ¿no?, la página web desde la cual el votante vota. La disposición normal también permite imágenes y es muy flexible, por eso es la que recomendamos. Entonces vamos a poner aquí varios nombres de las candidaturas para meter una opción en esta pregunta que pueda luego seleccionar un votante. Simplemente la escribimos aquí donde pone nueva opción, por ejemplo y como veis, pues se pueden añadir opciones pinchando o bien aquí en este botón del más o bien simplemente escribiendo la opción y pulsando la tecla Enter. Nótese dos cosas. Primero, que el botón siguiente no añade la opción y es el momento ahora de añadir las opciones, ¿no? Siguiente iría a la siguiente sección que aparece aquí, que sería autenticación. Y además que aquí en cada opción, primero que las podemos reordenar si arrastramos. Por ejemplo, pongo Obama después de Kennedy. Y además podemos bien eliminarlas pinchando aquí, volverlas a añadir, escribiendo, pulsando por ejemplo Enter, y podemos editar las opciones. Como hemos dicho antes, en realidad cada candidatura o cada opción permite poner imágenes, por ejemplo imagen de los candidatos en este caso, ¿no?, etcétera, ¿no? Para hacer eso simplemente pinchamos sobre la opción. Aquí hay un iconito que indica que se puede pinchar en ella y entonces se despliega todos los detalles que se pueden establecer de cada opción. Por ejemplo, podemos poner una descripción aquí. En esta descripción también se puede establecer texto HTML básico, por ejemplo esto para las negritas. Podemos poner una URL, que es un enlace que aparecerá al lado de la opción y que permitirá al votante hacerle clic y abrir una página relacionada con esta opción, e incluso una URL de una imagen, de tal forma que al lado del candidato aparezca la imagen, por ejemplo, de la candidatura, ¿no?, de este candidato. Es muy importante que la imagen, como en la imagen que pone aquí de ejemplo,
sea un enlace de tipo HTTPS. Debido a las medidas de seguridad del navegador web, como nuestra web es HTTPS, todas las imágenes que se incluyan también deben de serlo. Por eso no funcionará si ponéis una imagen cuya URL no sea HTTPS, ¿no? Para terminar de editar una opción, pues podéis o bien darle a este botón o pinchar sobre otra opción si queréis editarla, ¿no? Por ejemplo, hacemos así y ya hemos terminado de editar, podemos editar Obama, ¿no? Una vez hayáis terminado, bueno, podéis comprobar que cuando ponéis una configuración que no tiene sentido, por ejemplo, que el mínimo número de candidaturas sea mayor que el máximo, aquí sale un error, un mensaje de error en rojo, ¿no? El mínimo número de candidaturas seleccionables puede ser como mucho 1, porque el máximo es 1, ¿vale? De hecho, si fuese el máximo 2, pues ya funcionaría, ¿no? Y si, por ejemplo, ponemos un número de ganadores, vamos a dejar esto como estaba antes, ¿no? 0 y 1. Y si ponemos un número de ganadores mayor al número de opciones, que son 3 opciones, ¿no? Que hemos introducido aquí abajo, pues entonces también da un mensaje de error. Hay 4 ganadores, pero solo 3 candidaturas. Una vez terminado la configuración de esta pregunta, bueno, podríamos añadir otra pregunta. Podemos incluso pinchando aquí o bien pinchando en esta X podemos eliminar la pregunta, o pinchando en esta podemos recogerla y luego, por ejemplo, añadir otra, y entonces podemos ver un resumen de las dos preguntas que hemos añadido. Y bueno, podemos también eliminar esta última porque en realidad solo queremos tener una sola pregunta. Una vez pulsado siguiente, pues llegamos al paso de la configuración de la autenticación. La autenticación establece cómo los electores van a poder identificarse, cómo van a poder establecer que ellos son quien dicen ser y por tanto pues pueden votar, ¿no? Entonces para ello recibirán un mensaje que será bien por correo electrónico o bien mediante un mensaje SMS al teléfono móvil. Entonces aquí podemos configurar eso y además, dependiendo de la configuración que elijamos, pues podemos ya mismo escribir el mensaje que recibirán estos votantes, aunque luego lo podremos editar, ¿no? Pero en realidad en este instante ya podemos configurarlo. En caso de, por ejemplo, utilizar el método de correo electrónico, pues se puede establecer el título del correo, el asunto del email y un cuerpo del mensaje, ¿no? Que es el texto del email que va a recibir cada elector. Entonces, en el cuerpo del mensaje podéis escribir el texto que queráis, ¿no? Hola. Podéis escribir todo lo que queráis, ¿no? Y lo que sí que es importante es que leáis lo que pone aquí, ¿no? Cada votante o cada elector va a recibir un mensaje personalizado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque debe de recibir una información diferente por cada elector que le permite autenticarse de forma unívoca, ¿no? Entonces, para ello puede recibir una URL, un enlace concreto, específico para ese votante y un código de autenticación, ¿no? Como el código y la URL van variando, usamos una plantilla, ¿no? Entonces podéis meter este texto, guión bajo, code en mayúsculas, guión bajo, para que se sustituya ahí para cada elector, para cada mensaje, el código que será diferente, irá variando, y por ejemplo la URL pues de esta otra forma, y eso es lo que explica en este texto, ¿no? Incluso si, por ejemplo, optáis porque para facilitar la vida al usuario, en vez el código no lo tenga que introducir, sino solo deba de introducir, bueno, pinchar en la URL, entonces en vez de usar URL y código, usáis URL2 y simplemente tendrá que pinchar en esa URL. La diferencia entre estos dos métodos, que están aquí además explicados, pues es que
si alguien comparte su URL porque quiere, por ejemplo, aumentar la participación, ¿no? Un elector, un votante cualquiera, pues corre el peligro de que otra persona utilice su mismo enlace para votar por él, ¿no? Entonces, es por eso que por defecto no activamos ese método y dejamos, pues bueno, al administrador de la votación que juzgue cuál es el método que crea más conveniente, ¿no? En el caso de que escojáis el método de autenticación por SMS, tenéis que tener cuidado con dos cuestiones. Primero, que un SMS tiene una limitación de caracteres, ¿no? 140 caracteres. Y además esa limitación es aún mayor teniendo en cuenta que, bueno, la URL va a ser sustituida por un texto, bueno, por una URL un poco más larga, con lo cual en vez de URL será un texto, pues algo así, ¿no? Más o menos de esta longitud, con lo cual es importante que el texto del SMS sea suficientemente corto. Por otra parte, veis que aquí pone código sin tilde. Eso es porque los mensajes SMS tienen problemas con los caracteres, con las tildes y las señas, etcétera, ¿no? Y por eso no se muestran bien en la mayoría de los casos y si mandáis un SMS no debéis de poner tildes ni caracteres extraños, ¿no? Una vez hayáis configurado esto, que vamos a dejarlo, bueno, por ejemplo en SMS, pues le dais a siguiente. Y ahora lo que estáis configurando es la configuración censal. Esto lo que quiere decir es lo que pone aquí, ¿no? Es la configuración del censo de electores, ¿no? Que especifica quién puede votar y, bueno, qué detalles deben de especificar. Lo primero que se configura en el censo es el tipo de registro, si el registro es abierto o el registro es cerrado. Por defecto es cerrado y además el registro abierto ahora mismo no, si pincháis, no está permitido, ¿no? Pero nos lo podéis solicitar si lo necesitáis. Registro cerrado significa que una vez comenzada la votación ya se sabe con certeza exactamente qué personas pueden votar. Habéis importado esta lista y no puede votar alguien que no esté dentro de la lista que ha gestionado e incluido el administrador. En cambio, con el registro abierto, lo que se permite es que alguien que no está registrado previamente pues introduzca una serie de datos y pueda pues registrarse, ¿no? Y votar. Entonces, esa es la diferencia entre registro abierto y registro cerrado. Como veremos más tarde, incluso con registro abierto se puede añadir nuevas personas o modificar el censo. Lo que ocurre es que esa modificación en registro abierto únicamente la puede hacer el administrador, y en registro cerrado y en registro abierto lo puede hacer, bueno, se puede incluir a cualquiera, ¿no? Que cumpla una serie de requisitos, por ejemplo, que rellene una serie de campos. En concreto, como nosotros hemos establecido que la autenticación es mediante un SMS que se entiende, se envía a un teléfono móvil, pues hay una serie de campos que son obligatorios y otros que no, y en concreto por defecto el campo obligatorio, el único campo que es obligatorio es el del teléfono, y por eso aquí aparece el campo TLF, bueno, teléfono, y con un paréntesis diciendo que es requerido por el método de la autenticación. Podemos añadir más campos, ¿no? Por ejemplo, le pinchamos aquí y añadimos un campo de texto y aquí hay varias opciones, el nombre del campo, el texto de ayuda, etcétera, ¿no? Por defecto, en un sistema de censo cerrado, que es como vamos a hacer este ejemplo y es el más usado en la mayoría de los casos, realmente los campos no son necesarios. Y en todo caso, lo que sí se puede hacer es establecer un campo, pero para eso, como el registro es cerrado, pues habría que incluirlo como un campo que se contrasta con el censo en la autenticación. Pero es un caso demasiado avanzado como para incluirlo en este tutorial. Así que lo más normal es dejarlo tal como está y pulsar la opción siguiente.
y aquí podemos incluir los datos censales, que es equivalente a decir el censo de lectores, ¿no? Lo importante, pues de nuevo, es leer los mensajes detenidamente que aparece aquí y aquí, por ejemplo. En este momento concreto, pues el censo está vacío, pero puedes añadir personas a través del botón de acciones, que es este botón que aparece aquí, ¿no? Entonces podéis añadir, por ejemplo, un teléfono móvil. Vamos a poner un teléfono móvil de ejemplo. Y veis que se ha añadido un teléfono en el campo TLF que antes hemos configurado, que obviamente ni ha votado ni está activo, ¿no? Y todavía no tiene ni ID ni fecha de creación, porque en realidad la votación todavía no se ha creado porque no hemos llegado al último paso, ¿no? La estamos todavía configurando. También existe la opción de añadir personas en vez de una a una. Si tenéis mucha gente, ¿no?, que es lo más normal, pues mediante un CSV. Un CSV significa Comma Separated Values, o sea, valores separados por comas, y en realidad, en este caso, básicamente es un formato en el cual tenéis un teléfono o un email, si usásemos el método de autenticación por email, por cada línea, ¿no? Entonces aquí, en este campo de texto, podéis copiar de una hoja de cálculo que tengáis, donde tengáis todos los teléfonos o emails, en este caso son teléfonos, de vuestros electores, pegar ese listado aquí y añadir a la persona que sea, ¿no? Por ejemplo, podemos añadir un ejemplo aquí y vamos a añadir otro. Y automáticamente, como veis, se han añadido esos dos números de teléfono para que puedan votar. Entonces, si ya pulsamos siguiente, pues llegaremos al último paso, donde vemos un resumen de la votación. El título de la votación aquí, la descripción, las preguntas, que solo es una pregunta, y luego la configuración de la pregunta, que hay 3 personas y que es un sistema de, bueno, una votación donde los mensajes, la autenticación es por SMS y el censo es cerrado. Todavía en este momento podemos volver en el menú lateral a editar cualquiera de estas cuestiones, por ejemplo, pues los detalles básicos o la autenticación. Y luego podemos, o bien pulsando siguiente, o bien directamente ir yéndonos a el último paso, que es crear la votación. Pues podemos volver a ver este resumen y crear la votación, ¿no? Es muy importante que sepáis que una vez le pulsáis al botón de crear la votación, esta votación en concreto ya no se puede editar. Por eso está el resumen y debéis de revisarlo bien. No obstante, es una votación de prueba y podéis hacer todas las votaciones de prueba que queráis. Vamos a crear esta. Y vemos que se va creando poco a poco, se ha creado ya el ID de la votación, y esto es un paso que no es instantáneo porque en este mismo momento lo que se está haciendo es generar las claves de la votación. No es instantáneo, pero bueno, ha tardado muy poco. Estas claves es una parte importante de la seguridad de mVotes. Como vemos aquí, esto nos ha aparecido ya el panel de control de la votación, que tiene el identificador 122, de hecho aparece en la URL, ¿vale? En el sistema de mVotes, la seguridad está en parte se refiere a que hay un sistema de autoridades, en este caso son autoridades las dos de mVotes, pero son autoridades que generan unas claves con las cuales luego se cifran los votos. Y estas claves están en 2 servidores diferentes, que podrían estar incluso gestionados por entidades o personas diferentes, y solo si ambas autoridades están de acuerdo se puede descifrar un voto. Entonces los votos solo se descifran una vez anonimizados, y de esa forma estas autoridades están encargadas de mantener el secreto del voto.
porque es un sistema parecido al que existe en las películas donde dos personas tienen que introducir sus respectivas llaves a la vez para poder hacer el lanzamiento, por ejemplo, de un misil, o en este caso, hacer el recuento de una votación y manteniendo el secreto del voto, ¿no? Bueno, este es el panel de control de una votación. Veremos que la votación 122, titulada Nueva votación, aparece en el listado de votaciones que está aquí, en votaciones. La 122 es una votación de prueba que está en estado creada. La participación es 0 porque ha habido 0 votos, el censo es 3 como vimos. Y vemos varias cosas. Primero que aquí hay un botón de comenzar votación que, como podemos ver, pues te permite comenzar la votación para que la gente pueda votar. Además, ese mismo botón está aquí. Luego, además, hay una URL pública de la votación que podemos pinchar y se abre una nueva pestaña. Y esta es la página que cualquiera, mediante esta URL, si la copiáis, la pegáis y la ponéis en Facebook o la compartís en vuestra página web, pues puede acceder a la portada de la votación donde hay cierta información acerca de la misma, ¿no? Como veis, pone que es una votación de prueba y, por supuesto, podéis cambiar el idioma. Yo lo que ocurre es que tengo el idioma configurado en el navegador en inglés por defecto. Bien. Si accedéis en la votación desde votaciones y luego pincháis, pues veis el panel de control y podéis todavía acceder a las secciones que vimos antes. Lo que pasa es que ya no son editables, ¿no? Menos los datos censales, que ahí sí son editables y todavía podéis añadir personas, ¿no? Incluso podéis exportar el censo y además vemos, por ejemplo, que ya cada votante tiene un identificador, se dice cuándo se creó y se establece si está activo o no. Entonces, si por ejemplo quisiésemos hacer alguna acción concreta sobre un elector, pues podemos seleccionarlo. Además podemos filtrar, por ejemplo, si queremos buscar un elector, imaginamos que tenemos una lista larguísima, ¿no? Pues un elector cuyo teléfono empieza por, termina en 555, que es este caso, pues bueno, podemos buscar aquí y automáticamente se filtra, ¿no? Y podemos eliminar el filtro y ya vuelve a estar así. En caso de que tuviésemos un censo abierto o otro administrador que esté accediendo a la vez y modificando el censo, o si queremos ver, la gente está votando y queremos ver de forma actualizada quién ha votado y quién no, podemos pulsar este botón y vemos la lista actualizada, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, pues a lo mejor ya hubiese votado. En todo caso, una vez hemos creado la votación, volvemos al panel de control, el siguiente paso que hay que realizar es pinchar este botón, que es el de comenzar votación. Confirmamos y ya ha comenzado la votación, pero no se han enviado los códigos. Para enviar los códigos a todos los electores existe este pequeño botón, que es enviar autenticación, que hay que pulsarlo antes de terminar la votación, porque mientras tanto ningún elector, ningún votante ha recibido ningún mensaje que le especifique de qué forma puede votar. Entonces vamos a pinchar aquí y normalmente si os acabáis de registrar en este paso, lo que ocurre es que os saldría una pantalla pidiendo información acerca de, información legal acerca de vuestra organización. Esa información legal es muy importante para que los electores puedan saber cuál es la organización que está llevando a cabo el proceso electoral, debido a que se está gestionando datos sujetos normalmente a diversas, dependiendo del país, leyes de protección de datos, por ejemplo los datos censales e incluso el sentido del voto, que si bien es verdad que el voto está cifrado, sigue siendo alojado por Envotes, pero Envotes en realidad tiene la figura, digamos, de gestor de tratamiento, pero la organización que realmente tiene que estar en posesión de esos datos y, por ejemplo, en el caso de España y normalmente en Europa, haber registrado un fichero
en la Agencia de Protección de Datos correspondiente, pues es la organización que está realizando la votación, ¿no? Por ejemplo, una asociación que esté creando una votación para elegir de nuevo a su presidente. Entonces, normalmente es un requisito legal que aparezca de forma visible los datos fiscales, legales, el nombre oficial de la organización relacionada con el proceso electoral, y por eso nosotros lo solicitamos. No obstante, en mi caso ahora mismo, como yo ya rellené esos datos, no se me piden. Esa información aparecerá en la página pública de votación, en la sección de documentación, y también, por ejemplo, si fuese un censo abierto, aparecería en el momento de registro. Y en cualquiera de los casos, en la cabina de votación también es accesible. Pero bueno, eso de paso, una vez está hecho, lo siguiente, como hemos pinchado en enviar códigos de autenticación, es rellenar, en el caso pues el mensaje SMS, que es el que habíamos puesto antes. Lo que pasa es que lo podemos modificar, ¿no? En cada vez que enviamos los mensajes, podemos modificar el mensaje que queremos enviar. Y bueno, aquí aplica lo mismo que habíamos dicho antes sobre los mensajes. Es una plantilla en la cual pues hay una serie de campos que luego serán rellenados posteriormente y de forma específica por cada mensaje enviado a cada elector, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo dejamos así. Le vamos a enviar a códigos de autenticación a todo el censo, porque esto permite enviar códigos a todo el censo. Y bueno, aparece el paso donde se nos dice cuánto nos va a costar los mensajes. Recordemos que en Envotes se cobra por votación real y por mensaje enviado, ¿no? En este caso, como son mensajes gratuitos y estamos haciendo una votación de prueba, las votaciones de prueba no tienen un coste por votación y los mensajes tienen coste, pero como tenemos 45 mensajes gratis, pues estos 3 mensajes que vamos a enviar nos salen de forma gratuita, ¿no? Aquí además podemos editar. Yo ya he pagado alguna vez, pero por eso está relleno y no me ha pedido de nuevo estos datos, pero podemos editar los datos de la tarjeta de crédito, que es lo que seguramente os saldría a vosotros la primera vez que vais a pagar y ya no tenéis mensajes gratuitos, o bien es una votación real, y aquí pues podéis poner estos datos. Y además, en caso de que tengáis un código de descuento, pues lo podéis introducir aquí, ¿no? Además, podéis ver una vista previa de cuál sería el mensaje que va a recibir un votante, ¿no? Que es esto que vemos aquí. Y bien pinchando en editar o bien pinchando sobre el propio mensaje, podemos editar de nuevo. Se nos da la oportunidad de volver a editar el mensaje SMS. Entonces, una vez hayamos revisado todo esto y esté bien, pues podemos pinchar en confirmar y enviar mensajes. Como son gratis, pues no voy a pagar nada, me va a salir gratis y se van a enviar esos mensajes. Una vez le damos a confirmar y enviar, aparece este mensaje diciendo en el panel de control, diciendo que los códigos se han enviado correctamente. Podemos cerrarlo como pinchando ahí. Y los electores habrán recibido un mensaje. Si por ejemplo esta es una votación de prueba y como habéis hecho, como he hecho yo, pues os habéis puesto solo en el censo, solo vosotros. De hecho, antes había añadido varias personas, pero luego las he eliminado porque si no eran teléfonos de prueba y también recibirían esos mensajes. Entonces solo vosotros habréis recibido ese mensaje y ahora lo lógico es que emitáis un voto, porque si no, no se va a poder hacer un recuento si no hay ningún voto, ¿no? Entonces, muy importante lo siguiente, y es como estáis autenticados como administradores, para votar vais a tener también que autenticaros, pero esta autenticación debe hacerse o bien en un navegador distinto, por ejemplo yo ahora estoy usando Mozilla Firefox pues en Google Chrome, o bien en una ventana privada del navegador. ¿Por qué? Porque si no,
una vez os autenticáis como votante, dejáis de estar autenticados como administrador en la interfaz de administrador. Entonces, para tener ambos, hace falta hacer este truco, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, como recibo el mensaje por el móvil, pues lo que hago es copiarme la URL que me aparece en el móvil a un navegador web con una ventana privada de navegación como estáis viendo que acabo de abrir, y cargo la URL que me había llegado, ¿no? Introduzco los datos, mi teléfono y el código que me ha llegado por SMS, y entro como votante. Como veis, se me ha cargado la cabina de votación y pues puedo comenzar a votar. Aquí me aparecen las opciones de la votación. Por cierto, el enlace que hemos puesto en la descripción pues funciona, y las opciones aparecen de forma aleatoria, ¿vale? Entonces habíamos introducido una descripción solo la opción de Kennedy, por eso aquí aparece, y además con negrita porque habíamos usado también HTML, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vamos a seleccionar Obama o Kennedy. Como vemos, como habíamos establecido que solo se podían seleccionar entre 0 y 1 opciones, pues cada vez que seleccionamos una opción, que esta es la lista de opciones disponibles, cambia, porque el sistema es listo y sabe que solo se pueden seleccionar una opción, ¿no? Y cambia la opción seleccionada, que bien la podemos quitar aquí pinchando de nuevo, o aquí mismo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, seleccionamos a Vinton Cerf, le damos a continuar. Aquí se están cifrando las opciones que hemos seleccionado en el propio navegador. Nos permite como votante editar nuestra configuración en esta pantalla de confirmación. Si pinchamos podemos cambiarla, por ejemplo a Kennedy, y otra vez volvería a cifrarse el voto, y una vez además se nos da este código de confirmación, ¿no? Que nos podemos guardar, pero todavía realmente no se ha enviado el voto, ¿no? Entonces vamos a enviarlo, se envía, este es el mismo código, y podemos verificar como votante que el voto se ha quedado registrado, ¿no? Entonces le pinchamos aquí para verificarlo, o podemos tuitear esta votación, que como podemos ver estaríamos tuiteando el texto que habíamos puesto antes en Share Text, ¿no? En texto de compartir. Por otra parte, el enlace que he abierto antes para verificar que el código ha sido correctamente registrado, pues lo abrimos, pegamos aquí el localizador y encontramos nuestro voto, ¿no? Ha sido encontrado, y nuestro voto realmente es esto porque es un texto cifrado, ¿no? Numéricamente. Muy bien, pues podemos cerrar esta ventana de navegación privada porque ya hemos votado, y podemos volver aquí al panel de control y vemos que ha cambiado el número de votos. Esto se va actualizando cada X segundos, y por tanto ya hay un voto. Y de hecho, si nos vamos a datos censales, vemos que no podemos ver la intención de voto, pero sí podemos ver que este número de teléfono votó, ¿no? Por otra parte, por cierto, vemos que en la cuenta ha bajado el número de mensajes gratuitos porque enviamos un mensaje, ¿no? Entonces, volviendo al panel de control de la votación, una vez ya votado todo el censo, porque realmente solo hay una persona, ¿no? Pues podemos terminar la votación. También podemos, pues todavía podemos añadir a más personas al censo, y podríamos, si quisiéramos, seleccionar y al que no ha votado uno a uno, seleccionarlo, y desde aquí, una vez seleccionado, se activan una serie de opciones. Por ejemplo, pues bueno, podemos seleccionar o deseleccionar todas las opciones, activar o desactivar las personas. Imaginamos que queremos desactivar a este votante, bueno, a este elector, pues simplemente le damos a desactivar. Hay que confirmar. Y entonces el elector está ahí, pero no puede ni siquiera votar porque ha sido desactivado. Pero podríamos volverlo a activar.
E incluso podemos seleccionar a los que no han votado uno a uno y o bien eliminarlos o, por ejemplo, enviarles el código de autenticación, pero solo a ese votante, ¿no? a esos votantes que hemos seleccionado de forma individual. Por ejemplo, para recordarles que aún están a tiempo de votar, ¿no? O podemos eliminarlo, ¿no? Para que veáis la opción, pues lo podemos eliminar y ya solo queda un elector. Volviendo al panel de control, una vez se han emitido los votos, manualmente ha de terminarse la votación. Esto es debido a que, como a veces las votaciones puede haber incidencias y al final eso implica que se retrasa el cierre de votación, al final es más sencillo simplemente de forma manual se tenga que terminar la votación, y es por eso que se termina de forma manual en Votes. Por cierto, igual que antes hemos emitido un voto sin ni siquiera tener que pasar por el paso de autenticar, si hemos creado una votación de prueba y simplemente queremos ver cómo es la configuración de la cabina de votación, o incluso compartir, que es una muy buena práctica, esa configuración con otras personas, por ejemplo los equipos de las diferentes candidaturas u opciones, pues existe este botón que es la demo de la cabina de votación, que básicamente, sin pasar por el paso de autenticación, podemos ver cómo sería la votación, pero es una cabina de votación de prueba y por tanto el voto que se emita aquí pues no cuenta, ¿no? De hecho vamos a emitir uno para comprobarlo. Seleccionamos una opción y votamos, y veremos que primero que este voto no ha quedado registrado, además lo vuelve a decir aquí, ¿no? El voto no cuenta, por tanto si buscamos el localizador no se encuentra, y además sigue habiendo en el panel de control solo un voto emitido y una persona en el censo. Y por cierto, una de las ventajas de la demo de la cabina de votación es que no hace falta abrir una ventana de navegación privada porque no hay paso de autenticación. Por lo tanto, no hace falta hacer ese paso. De cualquier modo, si por ejemplo hemos visto en la cabina de votación que había algún cambio que necesitamos realizar, lo que habría que hacer, como ya no se puede editar esta votación, es crear una nueva. Y si por ejemplo tenemos muchas opciones y lo que queremos es solo cambiar una cosa y empezar de cero a configurar la votación es tedioso, para eso existe la opción de duplicar la votación. Como vamos a hacer la prueba, duplicar la votación, como vemos, nos vuelve a la pantalla de editar la votación, pero ya está están rellenos todos los campos de antes, ¿no? La pregunta, por ejemplo, etcétera. Por eso es bastante útil, ¿no? Para poder hacer una pequeña modificación en lo que necesitemos, ¿no? Pero bueno, al final, es una votación que todavía no se ha creado, ¿vale? Por tanto, no la voy a crear, voy a volver el listado de votaciones a la votación 122 y vamos a terminar la votación y hacer un recuento, ¿no? Confirmamos que paramos la votación y entonces ya no puede, la votación está en estado detenida y no puede votarse. De hecho, incluso en la URL pública de la votación aparece el estado detenido, ¿no? Con lo cual los votantes ya no pueden emitir ni un voto más, ¿no? En este estado todavía no se ha hecho ningún recuento. El recuento, para lanzarlo, hace falta hacerlo de forma explícita pulsando este botón. Entonces, cuando pulsamos este botón, empieza a hacerse el recuento, que es un proceso que no es instantáneo, aunque no va a tardar mucho, pero no es instantáneo porque estas autoridades que habíamos dicho antes se coordinan de forma automatizada para anonimizar los votos, descifrarlos y además incluso generar un fichero con las pruebas verificables de todo el proceso, de tal forma que se cumplen los requisitos de seguridad que deben de tener todas las votaciones electrónicas seguras. No solo se mantiene el secreto del voto, sino que el proceso es verificable desde el principio. Los votantes pueden verificar que su voto
ha contado dentro del recuento, cosa que ya hemos visto cómo se hace, una de las formas de hacerlo, que es buscar el localizador del voto. También pueden verificar que está correctamente codificado su papeleta, y además, habiendo verificado estas dos cosas, que su voto cuenta y que su voto está correctamente codificado, ¿no? También pueden verificar que ese voto y todos los demás han sido correctamente escrutados, ¿no? Y por tanto que pueden verificar el resultado. Los sistemas que cumplen estos tres requisitos se llaman sistemas verificables end-to-end o verificables de principio a fin, y son los sistemas de voto que se entiende por los criptógrafos y los expertos en seguridad de voto electrónico como sistemas de voto electrónico seguro. Es lo mínimo que debe de cumplir un sistema de voto electrónico seguro, y otros sistemas de soluciones de otros proveedores no lo cumplen, o bien son sistemas demasiado caros y demasiado complicados de desplegar y de utilizar. En nuestro caso nosotros lo cumplimos, ¿no? Y está totalmente automatizado en Vote, como podemos comprobar. Una vez calculados estos resultados, que ha tardado unos segundos, puede tardar varios minutos dependiendo del número de votos y del número de preguntas, pues los resultados están calculados, aparecen aquí en la zona de administración, pero todavía no son públicos. Aparecen en la URL pública, no aparecen los resultados, ¿no? Sí que dice que están calculados, pero no aparecen de forma pública. Y de hecho, en algunos casos, este es el último estado en el cual se queda una votación, porque, por ejemplo, a lo mejor se va a dar una rueda de prensa o se van a publicar en un sitio web diferente al de Envotes los resultados. En todo caso, ahora mismo ya se puede crear una votación real a partir de esta votación de prueba, porque esta ha sido una votación de prueba exitosa, entendiendo como exitoso que se ha llegado al paso de calcular el resultado, aunque no de publicarlo. Para publicar los resultados en la página de Envotes, lo único que hay que hacer es darle a este botón, que es el último paso, y confirmar. Y entonces en la URL pública veremos que efectivamente ya están los resultados disponibles, ¿no? Por último, para crear la votación real en base a exactamente esta configuración que ya hemos probado con al menos un voto, simplemente deberíamos de pulsar este botón, y veremos que de forma automática no podemos configurar nada, porque debe ser una configuración exactamente igual a la anterior. Eso sí, los datos censales el censo es diferente y ahora lo podremos importar, pero todo el resto de la configuración es igual, y por eso no nos deja editar nada, ¿no? Y ya hemos creado una votación real, la 123, y veremos que efectivamente aparece como una votación real, pero bueno, no tiene censo porque sería el momento de añadir más el censo una vez creada la votación, por ejemplo con un CSV, ¿no? Con miles o cientos de personas. Si tenéis cualquier duda, podéis o bien pulsar en la ayuda o bien contactar con nosotros mediante los métodos que se establecen de hecho en la ayuda, ¿no? Aquí tenéis un chat mediante el cual podéis contactar con nosotros, y además aquí hay explicado otros métodos de contacto. Espero que os haya servido. Para cualquier cosa, por favor, contactarnos en Votes.